Gracias, presidente. Hay un correo electrónico del señor Bartolomé Yankovic, quien solicita estudiar y modificar la parada militar. Al respecto hace una serie de observaciones y sugerencias. 2. Comunicación de CONAF, a través del cual excusa la participación del director ejecutivo en la presente sesión por razones de agenda. Asimismo indica que asistirá en representación de la corporación el señor Juan Atiesa, encargado del manejo de fuego de la región de Valparaíso. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. De los diputados para cualquier opinión, sugerencia u observación. Perfecto, entonces vamos a hacer pasar a nuestros invitados para el primer punto, ¿no? Que tenemos hoy día con respecto al tema de la eventual construcción del dique que lleva una entrada armada en la comuna de Talcahuano. Esa es la idea, ¿no? Yo quería, entre no precisar, simplemente que en la citación se señala, digamos, un comentario que haría la Armada y el director de ASMAR respecto a que ellos entreguen los antecedentes acerca de la decisión del gobierno de no construir el tercer dique. Y la verdad es que ellos simplemente tienen una opinión, pero a quien le correspondería, si efectivamente la decisión es o fuere negativa, ese sería un comentario que tendría que entregar objetivamente el gobierno a través del ministro de Defensa y sus secretarios respectivos. Por favor, entonces, diputado Brito, buenas tardes. Ningún otro diputado. Los diputados suplentes que están al frente también los saludamos. Por favor, buenas tardes. Necesito que pase las más. Que seguramente vendrá. Sí, está pasando. Por favor, mira, recién, subsecretario. Contralmirante, director de ASMAR, por favor. Ya, perfecto. Perfecto. Muy bien. Se le entregamos nuestro cordial saludo. Bienvenido a esta Comisión de Defensa Nacional. Almirante y comandante en jefe de la Armada. Julio Leiva, subsecretario de Fuerzas Armadas. Juan Francisco Gali. Y el director de ASMAR, contraalmirante. Muy bien. Luis Kohler. Luis Kohler. Muy bien. La idea es básicamente hacer un análisis, un comentario respecto a la eventual, ¿no?, construcción del dique, tercer dique, ¿no?, en Talcahuano. Entonces yo básicamente he solicitado y hago mención especial por parte de los diputados Jaime Toá y del diputado, no digo Leonidas, no hay caso, Leonidas Romero, de Coronel, porque sí le gusta, más que penquista dice de Coronel. Muy bien, muchas gracias. Una consulta, aparte de la exposición general, en que ustedes pongan los antecedentes que tenga evidentemente la Armada Nacional respecto de este tema, si hay algún punto, alguna referencia o la entrega de algunos antecedentes que justificarían, digamos, que no fuera esa parte televisada, las comisiones públicas, ¿no?, los debates. No hay más que simplemente solicitarlo y así se podría acordar, ¿no?, con el acuerdo evidentemente del resto de los diputados integrantes de la comisión. Por los antecedentes que pudieran haber, digamos, que son más delicados
respecto a cifras, ¿no? Y a rentabilidades, ¿no? Y a cuadros que podrían afectar la exposición. Así que en esa parte perfectamente, si les parece al resto de la comisión, ¿no es cierto?, podríamos no dejar, digamos, esta instancia, este tiempo, básicamente como público. La primera parte no habría entonces ningún inconveniente y ustedes nos indican entonces cuando ya venga la exposición en esa materia por lo delicado, digamos, de algunos antecedentes que ustedes pudieran entregar. No sé quién parte, quién el ofrecimiento a la palabra, subsecretario, almirante. Está funcionando, sí. Entonces, almirante Leiva, tiene usted Señor presidente, la palabra. A nombre de la institución, agradezco la invitación que se nos ha formulado para explicar la situación que hoy día tiene la adquisición del dique número 3 para ASMAR, y tal como usted lo indicó, el almirante Luis Kohler va a efectuar una presentación para dar una visión general de lo que esto significa, de tal modo que una vez terminado estamos abiertos, por supuesto, a responder las preguntas que sea del caso formular o necesario responder. Efectivamente, hay cifras de orden comercial que competen a ASMAR, que son de carácter reservado, por razones obvias, que preferimos que no sean divulgadas y que sean mantenidas en la reserva de esta comisión. Así que le vamos a indicar en qué momento es necesario detener la grabación, que está al aire, entiendo, para estos efectos. Perdón, un segundo. Sí. ¿Les parece a los diputados entonces? Muy Con bien. las reservas Sí. del caso, y en ese caso la comisión, digamos, constituye simplemente los que estamos en torno a la mesa. Exactamente. Muchas gracias. Y dejo Acordado. al almirante Por Kohler favor. con la exposición que hemos traído preparada referidas a la adquisición del dique 3. Almirante Kohler, contra almirante Kohler. Muchas gracias por la invitación, como dijo el almirante Leiva, a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para ver el tema del dique 3. Lo que vamos a ver a continuación es son los antecedentes basados del proyecto. Voy a presentar los antecedentes que habían hasta enero del 2018 y voy a explicar después los nuevos antecedentes que llevaron a la terminación que se puso hace poco tiempo atrás, para después posteriormente hacer unos comentarios finales. Dado que la información que voy a presentar a continuación es de carácter reservado comercial, yo le pediría, si es posible, parar la transmisión por televisión. Suspendemos un segundito. Para ver el segundo punto de la tabla. General, por favor. Para continuar la discusión de la moción que modifica la ley 17.798 sobre control de armas, con el objeto de prohibir la fabricación y comercialización de globos de papel elevados mediante el uso de fuego. Le damos la cordial bienvenida al director general de Movilización Nacional, general de brigada Jorge Morales. Bienvenido. Al presidente del Cuerpo de Bomberos de Chile, señor Miguel Reyes. Aquí estamos. Perfecto. Y al encargado de manejo de fuego de la región de Valparaíso, de la Corporación Nacional Forestal, señor Juan Atienza. ¿Me olvido alguien más? Muy bien. No sé si me falta. Muy bien, pues. Y usted es su ayudante. Y usted viene también. Soy el coronel Carlos Grado, jefe del Departamento de Control de Armas en la Dirección General de Policía. Muy bien. Bienvenido. Vamos a partir ofreciendo entonces la palabra. Me imagino que el texto ustedes lo conocen. Perdón, faltó. Comandante Macarena González, jefe del Departamento Jurídico. Muy bien.
la dejamos aquí anotada también. Bienvenida a la sesión. Entonces, para justamente recibir de ustedes los comentarios de especialidad respecto de esta moción parlamentaria, ¿no?, que más de algún estrago ha producido, fundamentalmente en Valparaíso, tienen experiencia en la materia, ¿no? Yo no sé quién quiere partir en esta materia. Director de Movilización Nacional, General Morales. Quisiera primero dar las gracias por la invitación de personal de la Dirección General de Movilización Nacional, repartición centenaria que tiene la responsabilidad del control y coordinación de la Ley de Control de Armas y Explosivos, y que se dé también a los fuegos artificiales y pirotécnicos. Nosotros hemos evacuado un informe en el cual da cuenta de la peligrosidad que tiene indudablemente estos globos del deseo, a raíz de varias pruebas que se hicieron en el laboratorio en el Instituto de Investigación IDIC, Banco de Prueba de Chile. Estamos ante la presencia de un elemento altamente peligroso y altamente incendiario. Sabemos la connotación que tiene esto, sobre todo en Valparaíso, que para la época que me tocó presenciar el Año Nuevo, son cientos, bueno, sí, miles de globos que se elevan con el peligro que ocasiona para el medio ambiente, primero, segundo, las personas y los bienes, que son extremadamente sensibles, sobre todo en Valparaíso, que hemos tenido 2 mega incendios y que estamos conscientes de que esto de alguna forma hay que regularlo. En segundo término, nuestro departamento jurídico, encabezado por nuestra asesora jurídica, Macarena González, han preparado una alternativa de solución que ha sido de alguna forma conducido, trabajado también con el jefe del departamento que representa la institución de Carabineros, que tiene la labor fiscalizadora de todo lo que es la Ley de Control de Armas Explosivas. Antes de dejar la palabra a nuestros expertos en la materia, como Dirección General estamos convencidos de que esto de alguna u otra forma, ya sea a través de la modificación de la Ley 17.798 de control de armas, sea incorporada, como está presentado por el honorable diputado Gutiérrez, ese o otro mecanismo que vamos a presentar nosotros. Estamos convencidos de que esto sí o sí debe regularse y debe ir acompañado, así como tenemos una campaña para el control responsable de las armas de fuego, hay una campaña también que concientice de alguna forma a la población, sobre todo a Valparaíso y Viña del Mar, para que este tipo de elementos en el futuro no se empleen más. Esa es más o menos nuestra postura desde el punto de vista de la Dirección General. Quiero dejar para efectos de la presentación de la Dirección General, en cuanto a la alternativa que nosotros hemos consensuado, a la comandante Macarena González. Comandante Macarena González, entonces tiene la Buenas, palabra. buenas noches, muchas gracias. Con el Departamento de Control de Armas, que vemos toda la parte que es explosivo a nivel nacional, revisamos el proyecto y hay que primero comprender cuál es el concepto de pirotecnia y de juegos de artificio. Están controlados la Ley de Control de Armas y Explosivos porque tienen un componente explosivo en base a la pólvora, que es parte de los fuegos artificiales o juegos de artificio. Revisando el proyecto, empezamos a ver alternativas al control de esto. Por ejemplo, el Código Penal dispone en el 496, expresamente dice que tiene una multa de 1 a 4 UTM mensuales el que, empleando fuego, elevare globos sin permiso de la autoridad competente, que es una figura típica que es bastante similar a la que está en el proyecto, que tal vez se podría perfeccionar y eso sería una ley común, que tal vez incluso tiene mayor facilidad para llegar a consenso. Por otra parte, también el artículo 90 del Código Sanitario nos habla de las sustancias tóxicas o peligrosas para la ciudad. Dentro de ello habla que el reglamento fijará las condiciones en que podrá realizarse la producción, importación, expendio, tenencia, transporte, distribución, utilización y eliminación de las sustancias inflamables, entre otras, que signifique un riesgo para la salud, la seguridad o el bienestar de los seres humanos y animales. En el inciso segundo habla, de que estos elementos no podrán ser importados ni fabricados dentro de Chile sin autorización. O sea, el marco legal actual, tal vez con una
simplemente con una indicación reglamentaria al Código Sanitario, perfectamente incluiría la idea de estos globos. El informe de IDIC nos dice que los globos no son peligrosos en sí. O sea, el globo en sí, el material del que está hecho, no reviste el peligro propiamente tal. A diferencia de los fuegos artificiales que tienen componentes, sustancias químicas que son controladas, explosivos, que es controlado, la pólvora que es controlada. De hecho, digamos, estos globos de los deseos son muy sencillos de hacer artesanalmente, los puede hacer cualquier persona en su casa. Y la norma, digamos, de la ley 17.798, la penalidad hace que fabricar, etcétera, se tendría que aplicar también a la persona que lo fabrica artesanalmente en su casa. O sea, es una penalidad que es bastante alta en relación a lo que se busca, digamos, busca resguardar, considerando que tenemos, por otro lado, la norma del Código Penal, que además por principio de aplicación, digamos, de reglas, digamos, se tendría que aplicar necesariamente la norma de la falta y no la del delito, porque estarían contemplando lo mismo. Ahora, sí estamos conscientes, digamos, después de los estudios que se hizo en IDIC y el análisis, que efectivamente es una prioridad y es necesario legislar, pero no se ajusta, porque si bien la ley de control de armas y elementos similares está dado por productos químicos, por productos que son posibles de emplear en un arma, ya sea un arma química, un arma biológica, o que por su peligrosidad están, digamos, dentro del ámbito de lo que es la defensa nacional. Por eso el ministro de Defensa Nacional es el que tiene la supervigilancia y control en materia, digamos, de control de armas y explosivos. Entonces, tal vez, digamos, podría evaluarse así como humilde sugerencia, digamos, tal vez perfeccionar la norma del Código Penal de una forma que satisfaga mejor, digamos, los intereses, y por otro lado se puede, digamos, mejorar por la vía del reglamento, digamos, en virtud del artículo 90 del Código Sanitario. Ahora, obviamente, digamos, nosotros estamos llanos, digamos, a que se quiere incorporar dentro de la ley de control de armas, pero técnicamente escapa a lo que es un concepto de arma y a nivel de legislación comparada, no hay países que tengan este tipo de artículos dentro de la ley de control de armas, porque escapa al ámbito de la defensa. O sea, investigamos dentro de lo que se pudo con el tiempo y la verdad no tenemos un precedente de que los globos, los deseos sean controlados como armas, ni como explosivos. Entonces le estaríamos dando un tratamiento que tal vez no se ajusta exactamente a lo que queremos remediar. Nada, eso sería, digamos, no sé si... Muchas gracias, comandante. Gracias. No sé si le... Solamente un poco. Este tipo de globo, ¿no es cierto? Al encenderse, ¿no es cierto? No, primero no contiene, ratificar un poco lo que dijo mi general, en el sentido que no tiene productos químicos asociados, tampoco lleva algún detonante o algún explosivo. Solamente al encender se calienta el aire, ¿no es cierto? Y ya se hace que el aire se ponga más liviano y sube. A diferencia, ¿no es cierto?, del proceso de los juegos de artificio, que están regulados, ¿no es cierto?, en el reglamento, y está bien establecido, ¿no es cierto?, la normativa en cuanto a su medida de seguridad. Hay todo un proceso, ¿no es cierto?, de distancia de seguridad, medida de seguridad, hay un anclaje, ¿no es cierto?, hay una fiscalización con respecto a la orientación y el sentido del disparo, que siempre sale la dirección, ¿no es cierto?, hacia arriba. A diferencia de esto, que no está regulado, que no existe tampoco un proceso así. Es más que nada para hacer una diferencia, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es, ¿no es cierto?, el proceso del juego de artificio, ¿no es cierto?, y cómo opera el proceso. Muchas gracias. Hacemos la palabra... Yo represento a la Corporación Nacional Forestal, Valparaíso. Y traje una Juana pequeña Tienza. posible... Bueno, los globos, que son materia de discusión en esta sesión, obviamente constituyen una fuente de calor. Y siendo una fuente de calor,
pueden producir incendios forestales. Y aquí un poco, de forma muy sucinta, yo traje una pequeña presentación que de alguna manera relaciona los globos con el riesgo de incendios forestales, entendiendo por riesgo la probabilidad que se inicie y propague un incendio forestal como consecuencia de algún factor de origen natural no antrópico. En el caso de nuestro país, el origen de los incendios recae fundamentalmente en la acción humana. Cerca del 100% de los incendios se inician ya sea por descuidos, negligencias o la motivación de fuente de calor, como es este caso. Y incluso también hay incendios obviamente importantes desde el punto de vista de la causalidad, de la intencionalidad. Ahora, nosotros en relación a esto hemos establecido una categorización de causas estimadas que son las que originan los incendios forestales de origen antrópico. Y la causa accidental, que representa cerca de un 58%, es donde cae este tipo de elementos, que son los globos. Es decir, son incendios que se pueden ser provocados por causa accidental, pero que en el caso de la región de Valparaíso, y no solamente la región de Valparaíso, sino a nivel nacional, pueden producir incendios con consecuencias graves, especialmente en aquellas áreas que nosotros denominamos de interfaz, es decir, áreas muy cercanas a las poblaciones, que es donde justamente se realiza este tipo de actividad. Ahora, desde el punto de vista penal, los incendios ocasionados por globos de papel elevados con uso del fuego están descritos en la ley de bosque, en el decreto supremo número 4363 del año 1931, en el inciso 22, en el artículo 22, tercer inciso, que dice que el que por mera imprudencia o negligencia en el uso del fuego u otra fuente de calor en zonas rurales o en terrenos urbanos o semiurbanos destinados al uso público, provocar incendios y cause daño a los bienes que regula el artículo 22. Y la pena es presidio menor en su grado medio máximo, es decir, de 541 días a 5 años, y una multa de 50 a 150 UTM. Es decir, hoy día nosotros podríamos aplicar esa sanción en virtud, digamos, de la conducta que está originada por la elevación de globos usando el fuego. Ahora, conclusiones, que es evidente que el uso de globos de papel elevados con uso de fuego aumenta el riesgo de incendios forestales. Es decir, la probabilidad que tengamos incendios forestales es mucho mayor en la medida que se use y se permite este tipo de elementos. Segundo, la localización de los probables incendios es impredecible porque estos globos se elevan y por efecto de la temperatura alcanzan una determinada altura y después los toma el viento y los deriva hacia sectores que pueden ser 100 metros donde se originó hasta 1 kilómetro. Y eso hace impredecible considerando que es un evento masivo, no es aislado. Son cientos, miles de este tipo de globos que se expulsan hacia el aire, digamos, y cuyo lugar donde van a tocar suelos es impredecible. Hay evidencia, digamos, que a raíz de este tipo de globos se han producido incendios estructurales. En Iquique hay otros en Talca que han ocasionado incendios estructurales, y aquí en Valparaíso no hemos tenido incendios estructurales que se hayan producido por globos, pero sí incendios de menor monta, digamos, que han sido rápidamente apagados, no han llegado a producir una catástrofe. Y lo otro importante es que donde se realiza esta actividad es en los sectores poblados, y que en el caso, por ejemplo, de Valparaíso, están rodeados de vegetación. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra un incendio ahí es cierta, y si eso es así, el daño potencial que pueden ocasionar es tremendo en localidades como Valparaíso, y que no es el único caso. Es decir, hay varias zonas de nuestro país donde ya está representada las zonas de interfase, que es aquellas zonas donde
se mezcla la población con la parte vegetacional, y eso significa un daño potencial mayor. Por eso nosotros recomendamos, cualquiera sea la solución legal a este problema, nosotros recomendamos que se impida el uso de estos globos de tal manera de evitar al máximo la probabilidad de incendios forestales. Eso es. Muchas gracias, señor Atienza. Pasemos la palabra a don Miguel Reyes. Gracias, señor presidente. Quiero manifestar nuestra gratitud por habernos invitado a esta comisión a objeto de dar una opinión frente a un tema que, como señalan los quienes me han antecedido en la palabra, constituye hoy día un motivo de especial preocupación por el daño que causan estos fuegos artificios. Sin ir más lejos, el mismo Valparaíso, un 1 de enero del año 1953, con fuegos artificiales cayeron sobre una barraca, la barraca Chulce, y este alcanzó una propiedad de la Dirección de Vialidad. Allí fallecieron, explotó por cierto toda esta dinamita y otros elementos que tenían allí, y causó la muerte de 36 bomberos, y más o menos un número similar de personas que o estaban observando o estaban ayudando a extinguir el fuego, con las consecuencias que esto significa justamente por la violencia y la explosión. Esto fue regulado más adelante, pero aún así han seguido produciéndose emergencias producto del descuido. Aquí mismo, justamente en Valparaíso, han habido permanentemente incendios. En una ocasión, más de 200 incendios entre Concepción, entre Valparaíso y Viña del Mar se produjeron en una noche de Navidad. Todavía sin la presencia de estos famosos globos. Hay otros países en que las consecuencias también han sido muy dañinas. En Perú, por ejemplo, en Arequipa, el año 96, hubieron numerosos lesionados y algunos fallecidos. En Guanajuato, en México, el año 99, hubo 72 muertos, 350 heridos. En Lima, el año 2001, 280 personas fallecidas y cientos de heridos. Es decir, estos fuegos artificios significa distracción, entretención para muchas personas, pero hay otras personas que indudablemente están en riesgo de sufrir lesiones, de sufrir heridas, y otros, como los bomberos, tenemos que concurrir justamente a estas emergencias, con riesgo también para la integridad física de nuestros bomberos. Esta situación se agrava justamente con la presencia de estos famosos globos de deseo. Este es un medio que ha llegado para distraer a las personas hace un par de años atrás, no más allá de 4 años. Pero ya en esos 4 años han causado daños, tanto en el sector de bosques, particularmente en esta zona, en la zona del Maule, como se ha señalado, y en Iquique particularmente. Y en Iquique no hay, por cierto, bosques, pero sí hay viviendas, y viviendas de condiciones también muy precarias o de construcción de madera. Cerca de 8 o 9 casas se quemaron el año pasado, en esta misma fecha de Navidad, con la consiguiente pérdida de su hogar para muchas personas y también a otras que resultaron lesionadas. Por eso, en nuestro concepto, todo lo que contribuya a evitar las consecuencias nocivas de estos juegos, comillas, de entretención, para nosotros nos parece pertinente, porque las personas, muchas veces esto no lo manejan niños, a los cuales uno pudiera atribuirle irresponsabilidad propia de la edad, sino que son personas adultas que creen de esa manera entretener a su entorno familiar o un grupo determinado de personas. Y como digo, las consecuencias son las ya notadas, tanto aquí en el plano de la ciudad de Valparaíso como en otras ciudades del país. Si esto no se arregla, va a seguir la venta y el uso consiguiente de estos elementos que indudablemente van a traer aparejadas otras consecuencias y otros daños, con el perjuicio consiguiente para las familias. Y lo que es peor, estos daños también afectan a las personas en la piel, resultan quemadas. Y eso, incluso a consecuencia de estas primeras emergencias, movió a la creación de una corporación que se preocupa por Corporación del Niño Quemado,
que justamente nació producto de la consecuencia de los fuegos artificiales. Entonces, por eso creemos pertinente que esta iniciativa planteada a esta comisión y a esta Cámara pueda regularse. La fórmula no la traigo porque corresponde, como digo, a que se manejen las distintas disposiciones legales que rigen esta materia, donde hay algunas que contemplan sanciones, pero lo importante que esto que aparece como algo nuevo tenga desde un comienzo, como digo, una limitante para evitar las lamentables consecuencias que traen consigo. Es cuanto puedo información. Muchas gracias, señor Reyes, el asesor jurídico de Bomberos. Redundar un poco. Muchas gracias por las distintas exposiciones. Ofrezco la palabra a los diputados. Diputado Urrutia, Osvaldo, diputado Mario Desbordes, diputado Toá. Diputado Teliar. Por favor, diputado Urrutia. Gracias, presidente. Agradecer la presencia de los representantes del Cuerpo de Bomberos, de Carabineros, del Ejército de Chile. Gracias por haber asistido a nuestra comisión. Presidente, si bien es cierto, yo estoy absolutamente de acuerdo que es normal el uso de estos elementos. Me parece que no estamos modificando el cuerpo legal de otra forma. Lo que se ha propuesto en esta moción parlamentaria es modificar la ley de control de armas y explosivos, que dicho sea de paso tiene sanciones bastante altas para cuando alguna persona cae en su incumplimiento. Por otro lado, no estamos hablando de un fuego artificial. Esto es pirotecnia, no es pirotecnia, no hay uso de pólvora, es un juego prácticamente peligroso, pero es un juego que es bastante fácil de producirlo, de generarlo, hasta un niño podría hacer uso de ello. Yo creo que es una buena idea legislar con respecto a esto, pero creo que estamos tratando de modificar el cuerpo legal equivocado. Sobre todo porque además en la ley de control de armas tiene mucha incidencia también el Ejército y Carabineros. Entonces, creo que es más, a lo mejor deberíamos prohibir o se debería prohibir la fabricación de estos elementos. Ahora, además se pueden fabricar con cualquier cosa, una bolsa de papel y una vela, o sea, que los venden una bolsa que venden pan y la vela que venden para encenderla San Expedito también nos serviría para hacer esto. ¿Ya? Así que es muy difícil poder prohibir la fabricación. Pero creo, de verdad, que deberíamos, presidente, pedir información a la biblioteca si hay legislación comparada. Porque a mí me parece más bien que esto es un tema, presidente, me parece que deberíamos pedir a la biblioteca que nos ilustre si hay legislación comparada en otras partes del mundo con respecto a estos elementos, que no tienen que ver con la ley de control de armas y explosivos, porque esto no es explosivo, aquí no hay pólvora, no hay ningún elemento explosivo, esto es un juego peligroso, investiguemos si hay, y además que tiene penas muy altas. Cualquier infracción a la ley de control de armas tiene penas altísimas, incluso de cárcel, no solo de multa. Entonces sería una desproporción. Yo creo que veamos si hay legislación comparada, y segundo, esto más bien me parece que debería ser un elemento que se analizara a través de alguna ordenanza municipal o reglamentar a través de una ordenanza municipal. No obstante, podamos estudiar y analizar si hay otra legislación que sea más atendible a este elemento que queremos hoy día introducir una modificación. Muchas gracias, diputado Urrutia. Diputado Mario Desbordes. Gracias, presidente. En primer lugar, es evidente que la iniciativa que estamos conociendo es importante de tramitar. Creo que el diputado que inicia esta moción, el diputado Gutiérrez, tiene razón en términos de que es urgente. Lo hemos escuchado a los expertos acá, quienes combaten los resultados del uso irresponsable de este tipo de elementos, y no hay duda de que hay, en mi opinión, que hay que legislar. ¿Y por qué digo legislar? En la sesión pasada, presidente, donde usted no nos pudo acompañar, planteamos una consulta al subsecretario Gali respecto de la agilidad en que está operando en general el Ejecutivo para arreglar este tipo de situaciones, para modificar reglamento, y la verdad que esta semana hice varias consultas en dos ministerios distintos. Y el promedio, estamos hablando, yo sé que nos demoramos harto también acá, pero que esto ya empezó.
2 o 3 años están demorándose en modificar un reglamento. Y por lo tanto, no comparto con mi colega, el diputado Urrutia, que esto puede ser por ordenanza, porque eso es de nivel local solamente, y por lo tanto yo creo que esto tiene que normarse a nivel nacional de una vez por todas. Puede hacerse como ordenanza, efectivamente, tiene razón en eso, pero habría que en las 345 comunas tramitarla de manera ágil por el riesgo que significa después de escuchar a los expertos. He escuchado con atención la presentación entiendo ya los expertos en el combate a las consecuencias de esto, y ambas instituciones, CONAF como bomberos, coinciden en que hay que normar. Yo creo que hay que legislar. Y por último, si hay que legislar, ¿qué norma modificar? Esa es la discusión entonces que creo yo debería centrar nuestra atención. Habiendo estudiado las normas, prefiero que sean los expertos, y concuerdo con Osvaldo en general lo que ha planteado, pero prefiero escuchar de los expertos para que nos dejen meridianamente claro por qué este tipo de elementos. Yo le escuché al comandante con atención y le pido si puede profundizar un poco más por qué este tipo de elementos no cabe dentro de aquello que están contemplados en el artículo 3º de la Ley de Control de Armas, por qué no son elementos, no son fuegos artificiales, bueno, nosotros sabemos por qué no son artículos pirotécnicos u otros artefactos similares etcétera. Quiero que usted nos ilustre, que usted, general, coronel, nos ilustren, porque son ustedes los expertos. En segundo lugar, usted hace una recomendación respecto del Código Sanitario, ¿no es verdad? Claro. Yo ahí tengo una diferencia de opinión nuevamente. Creo que las consecuencias que tienen este tipo de elementos son graves y por lo tanto debe haber una sanción equivalente al riesgo que tienen, y no la sancionaría como una simple falta. En lo personal creo, por lo que acabamos de escuchar de los expertos, que las consecuencias pueden ser gravísimas. Yo vivo en la comuna de Colina y allá la verdad es que uno se asusta en el año nuevo cuando estas cosas circulan, porque sabemos que pueden provocar incendios y los han provocado, y los incendios pueden tener consecuencias muy graves, y no creo que sea suficiente con una multa, o bueno, al menos en primera instancia. No soy partidario, bueno, no voy a poner eso. Uno entonces, si me permite, presidente, por su intermedio, consultarle, habiendo ya recogido la opinión de los expertos que combaten las consecuencias de esto, a los expertos en qué es, digamos, cuáles son los elementos regulados por la ley que se propone modificar. ¿Por qué no estaría estos globos, digamos, no debería ser considerado o agregado dentro de aquello? ¿Qué características no tiene para ser considerado acá? Y el resto de discusión nuestra. Entiendo que el Código Sanitario es una alternativa, y ver la ley de... Es que el uso urbano estaría fuera de esa norma, si no me equivoco. Entonces, y vuelvo a insistir que me parece bien que se legisle esto, y es una buena iniciativa que creo que deberíamos nosotros, ojalá, despachar luego a la sala para que en el verano próximo quizás pudiéramos ya tener alguna norma. Perdón, si es que fuera materia nuestra, si no habría que empezar de cero y pasarlo a la comisión que corresponde. Gracias, presidente. Antes que consultemos aquí a nuestros expertos, le voy a ofrecer la palabra al diputado Tobá. Gracias, presidente. Bueno, el diputado de Borde me ahorra buena parte de lo que yo iba a decir, de manera que, bueno, creo que aquí estamos frente a un dilema, que es ver, vamos a tener la respuesta, cuánto incomoda respecto a la Ley de Control de Armas agregar este capítulo, versus el riesgo de que tengamos en el próximo verano un desastre. Ojalá no, pero nadie puede asegurar que no lo tengamos, y creo que ahí vamos a estar todos muy arrepentidos de no haber dado este paso, porque yo me temo que cualquiera de las otras alternativas, modificación del Código Sanitario, bueno, yo tengo alguna experiencia relevante en esa materia, y yo no diría que los plazos son de 2 o 3 años, sino que son indefinidos. Hay temas muy significativos del Código Sanitario que llevan años y que no se resuelven.
por razones que yo no quiero dejar de justificar, pero es así. La ordenanza municipal, exalcalde Romero, por su intermedio presidente, va a haber alcaldes que no van a estar de acuerdo con esto. Alcaldes que consideran que es una fiesta tradicional de su comuna, etcétera, etcétera, y no van a dar ese paso. Entonces yo creo que cabría ver desde el punto de vista del ejército, fundamentalmente carabineros, si estas contradicciones son demasiado severas como para no dar este paso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Toa. Gracias. Yo también creo que la disyuntiva está donde se prohíben estos artefactos. Yo también me parece que hay que precisar por qué no se considera un arma, porque yo no sé si los fuegos pirotécnicos, los fuegos estos que salen para arriba, son armas o no son armas. Son armas porque tienen pólvora, elementos químicos, explosivos, pero o porque se podrían usar como armas, eso, o por el efecto que causa, por el componente. Lo segundo es que, no, a mí me parece que la ley que de alguna manera castiga el uso de fuentes calóricas de manera irresponsable, por ahí podría ser también que cubieran esa parte, la que explicó usted. Que, no, después usted sí puede explicar, le quería pedir, presidente, con su intermedio. Y la última consulta que tengo es, porque la semana pasada alguien habló aquí de que existían estos globos, pero hay algunos que son inofensivos, que los están fabricando hoy día. Si ustedes como expertos conocen de la existencia de esos globos que estarían apareciendo, que son de un material que no se enciende, que no usan parafina u otros elementos, o no sé qué es lo que usan, pero si es que existen o no existen. Porque podría aparecer alguien que diga, pero mire, me aplican esta ley, pero lo que yo estoy entregando para el uso de la gente no tiene ese peligro. ¿Existen o no existen? No sé. O sea, pero por lo menos todo lo que sea usar, lo que actualmente se usa, hay que prohibirlo de plano. Pero lo otro es para descartarlo, porque alguien puede alegar no, pero es que existen estos otros elementos. Entonces, ¿cómo ustedes están haciendo una ley que lo prohíbe? De manera absoluta. Diputado Romero. Gracias, presidente. Haber escuchado con atención y comparto lo planteado por el diputado Deportes, yo creo que hay que legislar. Y como lo dijo también el diputado, se me fue, Toá, a ver, yo no veo a 345 alcaldes y a 345 consejos municipales, porque cada uno tiene un criterio distinto. Cuando tengan que votar por la ordenanza, no lo van a hacer mayoritariamente porque se le vienen las elecciones encima. Y prima más el ser reelecto que tomar decisiones fuertes y claras. Por lo tanto, yo creo que tenemos que legislar. Me alegra que esté el ejército, carabineros, bomberos acá y tomar decisiones pronto. Yo represento, igual que don Jaime, una región con muchos bosques, con las forestales que la tenemos rodeando las comunas. Y Año Nuevo, Pascua, normalmente tenemos serios problemas y los bomberos saben, los alcaldes tienen que llamar a bomberos porque al lanzar los fuegos artificiales no saben dónde caben y cómo caen. Hemos tenido incendios forestales y también de vivienda. Y con estos globos del deseo, el nombre que se le ponga, que son muy peligrosos, yo no sé bajo qué figura se va a legislar. Lo que sí sé es que tenemos que legislar y pronto. Gracias, presidente. ¿No? En la necesidad y en la peligrosidad de estos globos de deseo. Perdón, diputado Brito. ¿Este micrófono está funcionando? Está funcionando. Bueno, primero presentarme, mi nombre es Jorge Brito, soy diputado justamente por esta zona, Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio.
Y en las comisiones, en las sesiones anteriores discutimos y argumenté bastante a favor de esta idea. Creo que tenemos que actualizar nuestra legislación justamente para disminuir el riesgo a que ocurran este tipo de desgracias, justamente. Creo que si bien los considerando hablan de pirotecnia, en lo estricto de este proyecto de ley habla justamente de fuegos, se refiere a otros para complementar como globos de papel u otro material que son elevados mediante el empleo de fuego. Entonces, en los considerando habla de pirotecnia, y entendemos que, claro, esto no estaría dentro de la pirotecnia porque no se utiliza pólvora, pero en lo estricto el proyecto de ley justamente no habla de pirotecnia, sino que agrega una frase al artículo 3A, justamente la Ley de Control de Armas. Por ende, creo que nosotros pudiésemos justamente avanzar. Yo llevo poco tiempo en este Congreso, llevo un par de meses, y me he dado cuenta que generalmente para poder atender las inquietudes sobre las cuales queremos legislar hay distintos caminos. Y no siempre se toma el camino ideal, pero dado justamente la peligrosidad de mantenernos con estos vacíos, es que más que realizar una consulta, yo manifiesto justamente mi voluntad de poder avanzar en esta y otras materias que ustedes también como especialistas puedan justamente mencionar que son atingentes a esta comisión en la cual nosotros pudiésemos abordar. Creo que de forma transversal en esta comisión se ha manifestado interés en poder abordar distintas materias para disminuir los riesgos, la probabilidad de que ocurran este tipo de desgracias, así que en ese sentido también manifestar a quienes nos visitan nuestra voluntad de poder avanzar en esta u otras materias también. Presidente. Vamos al diputado Osvaldo Urrutia. Una breve intervención porque me he sentido aludido. Yo en ningún caso he dicho que esto debe ser materia de ordenanza. Lo planteé en términos condicionales, como una alternativa. Lo que sí tengo claro es que me parece que el cuerpo legal que está señalado por los autores del proyecto no es el adecuado ni el recomendable a modificar, porque no estamos frente a fuegos artificiales, aquí no hay pólvora, no hay un elemento químico. Creo que no es la norma que debemos modificar. No tengo claro cuál debería ser, pero me parece que si no tenemos claridad, podemos estudiarlo, y por eso le he pedido que lo haga frente a la biblioteca, que busquemos qué otra norma puede ser. El diputado Telier ha manifestado una, a lo mejor hay otra, pero no creo que tengamos que modificar la Ley de Armas y Explosivos por un globo que se enciende con una vela en un papel, en una bolsa de papel que puede ser comprado en la panadería. Yo creo que estamos matando una mosca con una bomba atómica, no hay proporción, menos en la sanción que establece la Ley de Control de Armas y Explosivos para una persona, que normalmente son niños o jóvenes que inician esto como un juego. Así que estoy de acuerdo en legislar, hagámoslo. Me parece que no es la norma, punto 2, que hay que estudiar otra, y que podría ser, lo planteé en condicional, una ordenanza municipal. Me parece que se acerca más al requerimiento que hoy día estamos haciendo de la modificación de la Ley de Armas y Explosivos. Ya me había pedido la palabra general Morales. Solamente para complementar lo que nos pidió el diputado de Borde. Efectivamente, los análisis técnicos y jurídicos realizados por la Dirección General, estamos frente a un artificio que no es un fuego artificial, tampoco pirotecnia. Estamos conscientes que la Dirección General, en su ley, que lleva muchos años en práctica y tiene un buen mecanismo de fiscalización, sería una forma efectiva de poder combatir esto en el corto plazo. Creo que nosotros como Dirección General no quisimos colocar como esta es la solución, sino que planteamos esta alternativa. No nos corresponde a nosotros pronunciarnos cuál es la correcta, pero creo que sí. Si bien el mecanismo de propulsión, de lanzamiento, no es igual a un fuego artificial, la caída de este objeto es tan desastrosa como un fuego artificial. Entonces, si va por la vía de modificar la norma de la ley 17.798, habría que especificar claramente que, si bien no es un fuego artificial, las consecuencias de su caída podrían tener consecuencias similares de un artificio. ¿Por qué? Porque nosotros jurídicamente no necesitamos dejar la marca después, que tampoco esto puede dar pie a que prácticamente después cualquier otro elemento que aparezca similar también se incorpore
a la ley de control de armas explosivas y al final estemos controlando todo por controlar. No sé si es súper, ¿cómo se llama? Específico lo estoy diciendo. Creo que Macarena me compromete un poco, pero creo que si va por esa vía, que no estamos diciendo que sea esa, si va por esa vía, creo que había que, no sé si los considerando o la forma de incluir el párrafo que específicamente claro por qué se está normando en esta ley. Creo que eso podría ser como una puerta de entrada. Coronel, señora Macarena González. Complementando lo que dijo mi general, la norma del 3A en su inciso segundo remite al número 1 y 2 del reglamento complementario, que señala los grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, en que define lo que son o se entienden por tipos diferentes de fuego de artificio. O sea, de querer meterlo en la ley de control de armas, por diferentes razones que el legislador puede tener, habría que crear un artículo distinto, porque este artículo entero está diseñado y se remite a la norma complementaria pensando en la lógica de productos que contiene. O sea, habla de productos que tienen sustancias químicas, que tienen pólvora. O sea, habría que crear tal vez otro artículo, pero insertarlo dentro de o sea, la coma parece que fuera similar, pero la naturaleza lo que está regulando es distinta. O sea, no sé si me explico. Respecto al tema, un segundito, respecto al tema del reglamento del Código Sanitario, no hay que modificar el Código Sanitario, lo que hay que modificar simplemente es el reglamento complementario, porque es materia, digamos, de facultad del Presidente de la República, porque la norma que está en el Código Sanitario resiste perfectamente porque, de hecho, hay otro decreto que prohíbe aparatos similares, que en la sesión que es el 200, en este minuto, 207, que en el fondo establece globos de diferentes mecanismos que no son por aire. Entonces, es bastante similar, se asemeja más a lo que se quiere controlar la norma que está establecida en relación al Código Sanitario. Y lo otro que se ha preguntado respecto al... efectivamente, la norma citada, digamos, respecto al artículo 22 ter, inciso primero, el que sanciona, el que por mera negligencia provocar, digamos, incendio, tiene el único inconveniente que tiene es que exige el resultado. Y como el delito de incendio tiene un tema, digamos, cuando se genera el resultado, por la naturaleza, la mecánica de estos globos, normalmente va a ser muy difícil de detectar el origen del incendio. Entonces, claro, la norma efectivamente cubriría el incendio, pero la mecánica probatoria para lograr llegar al culpable la vuelve, digamos, inoperante. Ahora, la norma del Código Penal sanciona expresamente al que eleva un globo con aire caliente, que es exactamente la conducta que se está tratando de controlar. Tal vez una norma imperfecta, que es una norma ordinaria, que se puede, digamos, tal vez perfeccionar, que es como la norma más adecuada y además existe y habría que tenerla considerada al momento, digamos, de no tener 2 veces regulado lo mismo. Espero haber podido contestar las preguntas. Gracias. Presidente, tal como dice el representante del Ejército, esto está normado en el Código Penal. Lamentablemente está considerado como falta. El artículo 496, número 30, dice, penando como falta, el que empleando el fuego elevare globos sin permiso de la autoridad. Es decir, quizás lo más conveniente sería modificar esto cambiándolo en vez de sanción de falta por una sanción más grave, por cierto, más gravosa, y sin permiso de la autoridad. Es decir, aquí ninguna autoridad va a dar permiso para provocar un riesgo evidente de lesiones o incluso de daño enorme a la población. Eso es todo. Don Juan Atienza, perdón, quería decir un comentario. Sí, no hemos visto, digamos, otro tipo de globo que no genere una fuente de calor que haga que haya un incendio forestal. Por lo tanto, solamente me puedo remitir a lo que hemos visto, que es relativamente nuevo. Esto no tiene más allá de 2 o 3 años. Entonces, y eso definitivamente es una fuente de riesgo que puede ocasionar incendios forestales. Y especialmente porque se ejecuta masivamente en sectores poblados, puede traer consecuencias gravísimas, como ya ha sucedido lamentablemente. Presidente, por su intermedio, tan solo consultar
Los artículos pirotécnicos, otros artefactos de similar naturaleza, comprendidos en los grupos número 1 y 2 del reglamento complementario de esta ley, hace referencia solamente a elementos que contengan pólvora, solo pólvora. ¿Cómo? Tienen pólvora y productos químicos. De hecho, están definidos. Productos químicos. En el caso de la parafina sólida es un producto químico, ¿no? Por su intermedio, presidente. Pero no está dentro de las controladas. O sea, sí, efectivamente tiene pero habría que controlar todas las velas. Y en el caso, todas las velas que permitieran que un globo justamente se eleve. Y en el caso, por ejemplo, de los globos que traen algodón con comburente alcohol. Eso está en la norma del código que está relacionado con el código sanitario. Eso ya está regulado y eso está el decreto, digamos, el 207, se me ha perdido 3 veces el decreto. Por su intermedio, presidente, entonces, en los que están comprendidos en el número 1 y 2 del reglamento complementario de la ley, no hace referencia solamente a artefactos que tienen pólvora. Los grupos 1, 2 y 3, de hecho el 3 incluso ya tiene, digamos, solamente para espectáculo pirotécnico, o sea, estamos hablando de la misma familia. En el fondo es un desglose técnico que se hizo, digamos, por el Instituto Coridic, que es el Banco Prueba de Chile, y siempre estamos hablando, digamos, de componentes que tienen comunes con mayor o menor medida y se regulan en base a los efectos, porque algunos producen solamente luces, otros tienen funcionamiento manual y otros tienen efectos sonoros. Y después ya entonces tenemos los que tienen son espectáculos que por magnitud y efecto, pero siempre estamos hablando que tienen los mismos componentes con diferentes matices, pero está hablando de la misma familia. Los globos a los que te hace referencia son los del 207 del decreto, digamos, del año 99 de salud, que prohíbe la inyección de gases o elementos que puedan constituir riesgo para la salud en globos, en adornos o entretención. No, pero en este caso no tiene gas. Perdón, diputado del Borde. Son exactamente las 21 horas. Vamos a prorrogar la sesión. Por favor, diputado del Borde. Gracias, presidente. En primer lugar, la norma del Código Penal hace alusión al que levare. Y lo que pretendemos acá es que no se comercialicen, que no se fabriquen, y por lo tanto estamos yendo a una cuestión distinta. Es muy difícil la prueba, hay que estar al lado de la persona que está elevando para poder sancionarla, porque tiene que consumarse, porque tiene una serie de cosas que no va al caso aquí detallar. 1. 2. El mismo Código Penal, en el artículo 496, que lo estoy buscando porque de memoria... La memoria me falla en este minuto, señala también y sanciona al que usar fuegos artificiales en zona urbana, en resumen. Y no obstante eso, está normado en una ley especial. El Código Penal, respecto de las faltas, está bastante desfasado. Por último, ¿por qué se habla de prohibir la comercialización? Y en eso tiene razón el diputado autor de la norma. ¿Por qué se habla de prohibir la fabricación, la venta? Porque se trata de atacar en donde uno puede controlar. Es muy difícil, como dijo la comandante, comprobar ex post quién es el autor del hecho. El globo sale volando. Es muy difícil acreditar que lo elevó tal persona, que viene de tal lugar. Y por lo tanto creo que las normas que están en el Código Penal no son atingentes a esto. Podría modificarse el Código Penal y agregarse eventualmente, efectivamente, otro tipo de globos, el hecho de la venta, ¿no? Respecto al Código Sanitario, el reglamento, modificar el reglamento del Código, nuevamente volvemos a que es una facultad del Ejecutivo y podemos legislar. Yo creo que la discusión que tenemos que hacer acá, yo concuerdo con el diputado Urrutia, veamos si hay legislación comparada respecto de este punto y veamos qué norma es la que hay que modificar y tratemos de por lo tanto, hacerlo ahí, si es que esta comisión le corresponde. Y yo insisto en que creo que hay que normarlo vía legal. Gracias, presidente. Vamos a solicitar todos los antecedentes pertinentes a la biblioteca del Congreso antes de tomar una decisión o el camino que vamos a seguir en esta materia. Parecía más fácil, pero no es tan así, porque todos estamos de acuerdo, digamos, en la peligrosidad del artefacto, pero vamos a buscar la fórmula. Por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta. Muchísimas gracias a todos. Thank you.